Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Circular en Conversación, una serie de audioentrevistas para explorar arte, cultura, ecología y cambio climático, producido por Julis Bicycle con el apoyo de British Council. Y llegamos a nuestra última entrevista. Presentamos en primer lugar una breve introducción al proyecto por María García Joley y Graciela Melitzko Thornton. Y a continuación, Paola Moreira Blasi conversa con Josiel Marrero Báez, uno de los organizadores del Festival Internacional de Medio Ambiente de Cine del Caribe, que tiene lugar en Isla Verde, en Cuba. Bienvenidos a Cultura Circular en Conversación. Soy María García Joley, directora de Artes y Cultura para el British Council en las Américas y el Caribe. Cultura Circular nació en un contexto de pospandemia, cuando los festivales buscaban recuperar su vitalidad tras la pausa global, enfrentando al mismo tiempo el reto ineludible del cambio climático. En este podcast exploraremos experiencias, desafíos e inspiraciones de quienes están transformando el sector cultural. Acompáñanos en este viaje. Y yo soy Graciela Melitzko Thornton desde Julis Bicycle en Londres, una organización sin fines de lucro que busca movilizar a los sectores del arte y la cultura en torno a la crisis del clima, la naturaleza y la justicia. Específicamente, en Cultura Circular, nuestro rol se centra en el diseño de actividades de capacitación, mentorías y colaboraciones en red para acompañar a los festivales en sus acciones ambientales. Los invitamos a escuchar este episodio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Paola y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Circular en Conversación. En esta oportunidad me acompaña Josiel desde Cuba, así es que le doy la bienvenida a él también. Hola Josiel, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido que ustedes nos inviten a conversar un poco y a tratar los temas que nos ocupan. Es un gusto contar con vos, muchas gracias por sumarte. A ustedes, gracias por estar haciendo lo que hacen. Josiel, contanos, ¿desde qué ciudad están trabajando y cuáles son los ejes sociales y artísticos del Festival de Cine Isla Verde? Exactamente, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe, Isla Verde, se centra en la ciudad de Nueva Gerona de la Isla de la Juventud, que antes en algunos mapas antiguos todavía es la Isla de Pino. Y eso ahí, pero dentro de la propia Isla de la Juventud, también se trabaja en poblados como Mella, La Fe, Cocodrilo, que es una comunidad costera maravillosa. Y ese es el centro. Pero si te fijas, el festival, desde su concepción, se llama Festival de Cine y Medio Ambiente del Caribe, porque sobre todo trabajamos mucho el tema de la insularidad y cómo todas las islas del Caribe tienen problemáticas, retos y maravillas comunes. Entonces se pretende incentivar la producción cinematográfica a partir de presentar y de visibilizar los temas ambientales, no solo desde una perspectiva que muchas veces se hace catastrófica, que también a veces hay que presentar los problemas, pero eso es una perspectiva que está dentro del festival, pero sobre todo lo de presentar, visibilizar los problemas, las soluciones y el alma a través de resolverlos. Entonces, ese es principalmente el ánimo iniciador, el ánimo primario del festival. Y siempre hemos dicho que somos un proyecto en construcción y así queremos ser eternamente. No, aunque los 5 pilares, para ya responder y concretar, pilares o esencias sobre los que surgió, es el turismo responsable, la agricultura orgánica, el corporate social responsibility, es decir, los negocios con responsabilidad socioambiental, no solo responsabilidad social, sino nosotros, aunque dentro de la responsabilidad social empresarial como término y como concepto está incluida la parte ambiental, pero nosotros preferimos desde el nombre visibilizar la palabra ambiental. Entonces, la responsabilidad socioambiental empresarial y el desarrollo de negocios responsables y que desde un principio, desde el business plan, no ya después como respuesta a las tendencias, tenga un business core, un enfoque de negocio que lo tenga desde la parte de responsabilidad. Y como te decía, el turismo responsable y la educación como vía más segura y genuina de transmitir conocimiento y sobre todo siempre en cada festival nos proponemos
que cada discusión conceptual, cada planteamiento también tenga acciones prácticas. Entonces, eso es uno de los pilares. Tenemos, hablemos y hagamos. Por favor, que sea algo chiquitico, algo que transciendan, que nos vean no solo decir, que nos vean hacer, y todo el mundo se va a sumar cuando nos vean hacer también. ¿Cómo dirías que fue evolucionando el enfoque del festival respecto a la sostenibilidad? Y en este sentido, te pregunto también en qué se basan los proyectos actuales que están desarrollando. Mira, es muy interesante y eso sí tiene una parte de investigación social, porque estamos aprendiendo a hacer haciendo. Yo, por lo menos, por muchos títulos académicos que tenga y que tengamos todos, no dejo de aprender. En el primer festival todo fue, y nos lo aceptó la comunidad y el entorno, todo fue a partir de un diseño y una concepción nuestra y el intercambio que hacíamos con nuestras contrapartes, los asociados. Pero ya el segundo festival dijimos, bueno, no vaya a ser que nos convirtamos en otro gran evento de eso que va a una comunidad, trae a todo el mundo, traemos a famosos y a conocedores y a expertos, porque siempre hemos tenido una presencia fuerte de grandes científicos de los temas ambientales en el festival. Y entonces, ¿cómo estábamos corriendo el riesgo de que estuviéramos abordando los problemas que nos interesaban a nosotros y no los problemas realmente que le interesaba a la comunidad, y no solo que le interesaba los problemas que estaba padeciendo la comunidad y que estaba padeciendo el Caribe como territorio insular, como meseta, con todos esos problemas? Y entonces ha evolucionado poco a poco, bastante orgánicamente, a comenzar ya a involucrar en el diseño de las temáticas y de las acciones a la comunidad. Entonces, esa ha sido la evolución muy buena, maravillosa, que tiene que profundizarse para próximos festivales. Es decir, tenemos que hacer un proceso pre-festival de saber, de conocer, de sentir cuáles son los temas que les interesa y que padecen o que sufren o que viven la comunidad. Esa es una de las cosas fundamentales, porque también hay que compartir, porque es una de las cosas que nos propusimos desde el comienzo y lo hemos logrado, pero todavía no en el porciento que queremos, es que el festival no se convierta en una semana al año donde todos hablamos, todos hacemos, sino para nosotros el principal reto, y así fue como Jorge Perugorría y yo lo concebimos desde el principio, es que el festival fuera todo el año. La semana del festival es solo recapitular, ver qué hicimos, qué vamos a hacer, además de las proyecciones de películas, de materiales, pero que todo el año tiene que haber sesiones de capacitación, seguir haciendo algo, encuentros con diferentes sectores sociales. Y ese es el reto primariamente financiero y organizativo, ¿no? Porque cómo tener fuerza para todos los meses, por lo menos, y es nuestra propuesta, hacer algo. Lo mismo preparar en cómo redactar proyectos, porque siempre hemos concebido que para potenciar la capacidad de hacer de la comunidad hay que enseñarlo a escribir un proyecto, hay que enseñarlo a identificar sus problemas y hacerlo, pero hacer haciendo. Se mantienen súper activos con todo esto. Decime, Josiel, ¿y cómo se relacionan ustedes frente a los desafíos ambientales que enfrenta la comunidad local en particular y Cuba en general? Los obstáculos, los retos siempre van a ser cómo organizarnos mejor para ser no tanto eficientes como eficaces. Y entonces eso siempre, cómo ser no otro festival más, otro congreso más, otro taller más, otro simposio más, otra cumbre más. No, sino ir a una escala humana, natural, de intercambio entre seres humanos para realmente reintentar de nuevo una transformación. Pero no con grandes pretensiones de transformar, vamos a cambiar el mundo. No, de la realidad de esa comunidad. Y ese es el reto futuro, sistematizar los procesos. ¿Cómo hemos hecho? Porque te decía que siempre el festival tiene la característica que somos siempre un evento en construcción, desde sus propósitos iniciales, de cómo hacemos las cosas. Entonces siempre estamos escuchando y tenemos una flexibilidad tal, no solo por la flexibilidad propia de la cultura, de todas las expresiones del arte, sino por la flexibilidad que brinda la naturaleza y la respuesta a cualquier fenómeno o a cualquier evento de vida. Y eso hemos tratado de inculcárnoslos. Pero el reto fundamental va a estar en organizarnos y tratar de lo pequeño que hagamos tenga un nivel de eficacia elevado.
Josiel, me da curiosidad saber qué tipo de propuestas innovadoras están incorporando y de qué manera el programa Cultura Circular ha contribuido a impulsar estas ideas. Propuestas innovadoras, te digo, en este caso son casi todas, aunque pueda parecer un poco pretencioso, porque desde el propio diseño, cuando nos sentamos a decir, bueno, vamos a hacer esta la idea, tenemos a Jorge Perugorría, que es una figura de la cultura internacional, un tipo con un corazón del tamaño de la luna, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, no por ser novistas o creernos originales, tomamos la decisión de no reproducir otros métodos. No fue por eso, fue que decimos, vamos a circular un camino, vamos a tratar de componer nuestro método de hacer haciendo, porque sí, como en otras cosas, otros proyectos en nuestros países, el propio Caribe, nos sentamos a diseñar y después a consultar, y después 5 consultores, 3 asesores, 17 recomendadores, todavía estuviéramos sentados y fuéramos por la página 137 y todavía no hubiéramos hecho nada. Entonces, una de las primeras propuestas innovadoras es la flexibilidad y la forma de establecer un método para tomar acciones ambientales. Es muy innovador también la combinación, lo que hablábamos antes, de las propuestas de los pilares socioeconómicos, socioambientales del festival. Es decir, que nos propongamos desde enseñar las importancias de los ecosistemas y la naturaleza, por una punta, pero la otra punta, la importancia de los mercados, del mercado verde, pero del mercado como sostén a las buenas acciones, no del mercado como sostén del monopolio, sino de lo que pueda producir y de lo que pueda sintetizar una acción de conservación de la naturaleza y de vida, porque muchas veces nosotros los ambientalistas queremos que todo sea tan eso que entonces no pensamos si protegemos al máximo los ecosistemas. Nos ha pasado en Cuba mucho, en ecosistemas que la propia ley, las propias instituciones quiere que mantenerlos vírgenes al máximo, pero y cómo combinamos la producción o el ejercicio de vida y la producción de bienes o servicios de esas comunidades. Y esa ha sido una de las cosas innovadoras. La conexión proporcional de temas y el alcance que está teniendo en diferentes sectores sociales. El alcance, porque no es solo a niños, clásicamente, en los trabajos de circularidad, y por eso este proyecto ha sido tan importante, porque es uno de los preceptos, es decir, hablar de la producción, hablar de la recuperación, pero no solo la recuperación desde la parte del reciclaje, sino la regeneración, cómo hacer regenerar los ecosistemas a partir de acciones de conservación y de educación de la propia vida cotidiana de las comunidades. El programa de Cultura Circular es un programa que tiene mucho vínculo, cuando uno lo ve, en todo esto que estamos diciendo. Es decir, nuestra relación con el programa Cultura Circular fue una de las motivaciones para hacer lo que estamos haciendo, incluso desde la perspectiva de la comunidad, pero también es uno de los tantos programas que abordan estos temas, que se ve también la acción, pero no solo de que yo uso lo que tú votas y lo que yo voto lo usa el otro, no es solo la parte en el desecho, no es solo la parte física, sino es la parte del trabajo en las mentes y en la perspectiva y en el enfoque de lo que uno hace. El programa de Cultura Circular fue inevitablemente una inspiración o una fuente, para no ponerme muy poético, no tanto una inspiración como una fuente de decir, mira esto que se plantea, mira esta alternativa, y como nosotros siempre estamos en una flexibilidad, en diseño, en aceptar y en ir componiendo nuestro método y camino a partir de varias propuestas y personas que ya hayan tenido experiencia en hacer esto, entonces el programa Cultura Circular sentó pautas en temas y en formas de hacer y en inspirarnos a seguir haciendo. Ha sido muy importante. Antes de despedirnos, hablemos también sobre las comunidades con las que están trabajando actualmente. ¿Cuál es su enfoque particular en esos vínculos y qué aprendizajes o reflexiones destacarías de tu experiencia con el público joven? Qué bien. Mira, en cuanto a las comunidades, primero una de las cosas que por la experiencia uno ya sabe, pero reafirma, es que cada comunidad, incluso algunas cercanas, son diferentes. Por ejemplo, en la Isla de la Juventud hay una comunidad que es la comunidad de Cocodrilo, es la comunidad que está
en la puntica del rabito del contorno de la isla. Entonces, esa comunidad y el desarrollo infantil, el desarrollo de los niños, es completamente diferente a los niños jóvenes e incluso adultos de Nueva Gerona. Ahí, cuando nosotros llegamos, uno pues, podía horrorizarse porque los juegos de los niños era coger aves, pero tienen un intercambio con los animales que es normal. La pesca que hacen, los juegos todos son con insectos, aunque implique sacrificarlos. Y entonces, cuando vimos eso, dijimos, bueno, aquí no podemos entrar como los ecologistas horrorizados, porque es la tradición del intercambio que han tenido con las partes de la naturaleza. Cuando uno explica, interviene, le explica los fondos marinos, porque eso es una zona también que tiene unos fondos marinos maravillosos, los niños poco a poco van transformando, pero incluso los mayores en la manera que conciben y que transmiten las tradiciones. Entonces, presentarle, no es eliminar aquellos juegos que hacen con las aves, sino presentarle nuevos juegos tradicionales que tengan que ver con la naturaleza también, enseñarle a definir, porque todos ellos conocen las plantas y las diferentes especies, pero con nombres criollos o vulgares, entonces qué nombre tienen, a partir de qué, las interacciones. Entonces, las experiencias con las comunidades, sobre todo, es que hay que trabajar en función de las características de la comunidad. Siempre se hace un diagnóstico previo, pero esa es la principal experiencia y que ellos nos han enseñado mucho también a nosotros de sus tradiciones, de cómo conservar muchos elementos que tienen de la naturaleza. Y el principal reto es seguir haciendo, transformando y sumando a más participantes, tanto a mostrar sus experiencias como a que se permitan aceptar nuestras experiencias también. Josiel, muchísimas gracias por esta charla. Fue un gusto escuchar estas experiencias y saber más sobre el trabajo que hacen. Bueno, es un gusto. Agradezco mucho al programa de Cultura Circular. Agradezco a ustedes que hagan este podcast y que estén siempre tratando de hacer lo bueno. Mi madre no le gusta que yo diga que nosotros los buenos o tratando de hacer lo bueno porque hay cierta relatividad en eso, pero el término del español es tan perfecto, ¿sí? Que somos los buenos y que nos dejen hacer las cosas buenas. Todo lo mejor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias.